Onceavo paso del pequeño libro rojo. Procuramos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, pidiéndole que nos iluminase a fin de poder cumplir con su voluntad. Este paso puede dividirse en tres partes. Consideremos primero la parte que indica la necesidad de la oración y la meditación para mejorar nuestra comprensión de Dios, nuestro contacto con Él. Una oración para el mejoramiento, el contacto con Dios y con el conocimiento de su voluntad, así como por la energía física, mental y espiritual para cumplirla. Todo requiere el esfuerzo coordinado de nuestras facultades. El conocimiento de la necesidad de este paso, basado en la experiencia de miembros de Alcohólicos Anónimos, algunos de los cuales han demostrado que es posible olvidar que no se ha curado uno del alcoholismo. Han confundido recuperación con curación y, por lo tanto, después de unos cuantos meses de sobriedad, han considerado innecesaria la práctica de la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Han pasado por alto el hecho de que la mente humana no está constituida para recordar la pena y el dolor sufrido a consecuencia de nuestra enfermedad. Van demasiado lejos al aceptar como un hecho un cambio de personalidad, cuando presuponen que una vez efectuado éste, permanecerá así. En un momento de tremenda necesidad, fue necesaria la ayuda de Dios, pero eso es un tiempo pasado para ellos. Hoy dicen, nunca volveremos a beber, o ni siquiera pensamos en ello. Quedan descubiertos y disminuyen sus contactos espirituales y su servicio. Es loable una actitud categórica respecto a la permanencia de la sobriedad, pero solo se recomienda cuando se aplica a cada periodo de 24 horas. El hecho de no tener ningún deseo ni intención de volver a beber jamás es un estado de ánimo recomendable para el nuevo miembro. Es nuestra ambición, es un estado de ánimo del cual debemos estar agradecidos, pero es uno que con demasiada frecuencia fomenta una complacencia que puede acarrearnos dificultades, a menos de que se le dé a Dios el debido crédito por la sobriedad que disfrutamos. Cuando se revela la complacencia, somos propensos a olvidar la parte que Dios ha tenido en la realización de nuestra recuperación. Pasamos por alto el hecho de que nuestro sistema nervioso sigue siendo de alcohólico. Parece que olvidamos que como alcohólicos somos susceptibles a estados de ánimo y emociones que anteriormente aplacamos con alcohol. La complacencia confunde el conocimiento de que nuestra recuperación del alcoholismo nos fue otorgada por un poder superior y que, sin ningún contacto con Dios, es probable una vuelta a nuestros antiguos y bajos niveles físicos y espirituales. La cooperación con un poder superior nos ha sacado del surco alcohólico. El paso 11 es un paso para la conservación, ideado para mantenernos fuera de ese surco y para que nos mantengamos tranquilos. Nos mantiene activos espiritualmente y en una relación armónica con Dios. Nos asegura contra el embotamiento de la inspiración que aparece a medida que disminuyen nuestros problemas alcohólicos. La comprensión de esta situación y el conocimiento de los miembros a veces se desvían del camino bueno en lo espiritual, en nuestra primera línea de defensa. Fortalecemos esta defensa teniendo siempre en la mente, en primer lugar, que, en realidad, solamente estamos disfrutando de la diaria suspensión de una sentencia a que estamos condenados, que la posibilidad de esas suspensiones está sujeta a nuestras condiciones espirituales.
Las amargas experiencias de los miembros que insisten en aprender el modo más fácil, los reincidentes que volvieron a beber, atestiguan la verdad de esta información. Sus dificultades empiezan invariablemente con olvidar la práctica de la oración. Creen muy lentamente a medida que abandonan su contacto consciente con Dios y dejan de servir a otros. La comprensión a que anteriormente llegamos de la ayuda de Dios nos señala el hecho de que esa ayuda puede servirnos en el futuro para fines todavía mejores. Una manera consciente, segura de incrementarla y de mejorar nuestro contacto con Dios es posible mediante oraciones sencillas de sincera gratitud. Meditar nosotros sobre la ayuda dada por Él, reconocer su origen y ser sinceros al agradecer la comprensión que Él ha tenido del problema alcohólico de adicción y emocional sobre nuestra vida. Dios ha puesto de manifiesto un milagro en nuestras vidas. Hemos sido liberados del alcohol y de la compulsión de beber. Hemos adquirido sobriedad y estamos gozando de sus beneficios. Por ese milagro, hemos recobrado nuestra salud física y recobrada nuestra normalidad mental, logrando estimación propia en nuestros hogares y entre nuestros amigos. Es prerrogativa nuestra obligación salvaguardar y proteger este milagro. Se llevó a cabo a través de humildad, fe y oración mientras estábamos tratando diligentemente de comprender y de cumplir con su voluntad. Las oraciones de agradecimiento son especialmente buenas para los alcohólicos. Destruyen el egoísmo y nos despiertan a los valores reales de la vida. Trate de comunicarse con Dios a través de tu agradecimiento. Él renueva nuestra fe al responder a esa clase de oración. Necesitamos una experiencia continua en la práctica de la oración, desinteresada para compensar el adeudo espiritual que el alcoholismo ha cargado a nuestra cuenta. Naturalmente, cada miembro tendrá su propia manera de mejorar el contacto consciente con Dios. Pero si en realidad no hay en ella oraciones de gratitud, deberá aplicarse esta manera incluyendo estas oraciones. Es más sensato pedir algo que se necesita, después de haber reconocido y agradecido lo recibido anteriormente. La oración y la meditación para mejorar nuestro contacto consciente con Dios parece más fácil cuando estamos tranquilos y serenos y en armonía con los que nos rodean. Es aconsejable, por consiguiente, considerar la importancia del sosiego y de la tranquilidad física y mental en lo concerniente a la oración y comentarlas más ampliamente como estabilizadores de la inquieta naturaleza del alcohólico. Hay que tener presente que los 12 pasos pueden llevarnos a muchos de nosotros al reconocimiento de nuestra necesidad de ayuda espiritual, pero no nos llaman la atención al hecho de que podamos estar usando de nuestra energía física y mental, la tranquilidad del cuerpo y de la mente y la entrega a Dios de nuestra voluntad son indudablemente necesarios antes de poder entregarse satisfactoriamente a la meditación y a la oración. Le debemos humildad y respeto a Dios. Lo demostramos librándonos por el momento de las consideraciones de orden material, de la autoconmiseración, del miedo o la ansiedad y presentándole toda la atención a Él. Resulta muy provechoso para nosotros comprender lo que vale mantener saludables nuestros organismos y guardar el equilibrio y la compostura. El alcohólico es propenso a tener una disposición inquieta que atiende a la sobreactividad. No solo ha demostrado esto con su manera de beber sin freno, sino que, además, ha dado pruebas de su intemperancia en muchas otras formas. Por consiguiente, recomendamos como algo que ayuda a meditar y rezar, el estar calmados
y sugerimos que un rato de sosiego resulta beneficioso para todo enfermo. La costumbre de permanecer tranquilos durante los ratos de calma en cada día es exactamente lo que necesitamos. Provenientes autoridades médicas e inclusive están de acuerdo con esto. Los intervalos de calma serán determinados por nuestros estados de ánimo y nuestras actividades mentales y por nuestras reacciones al miedo, la ira, la fatiga, la tensión emocional y a la opresión que sentimos a causa de una tensión nerviosa aguda. Los malos efectos de estas cosas en la condición mental del alcohólico son reguladores decisivos de la conducta. Constituyen un riesgo que obstaculizan sus probabilidades de recuperación. Estas son las cosas que antes remediábamos bebiendo. No podemos ignorarlas ahora y a la vez esperar funcionar normalmente o tratar de adquirir ese grado de eficiencia mental y espiritual que nos traería la serenidad. Procuramos siempre suspender momentáneamente toda actividad física o mental. Tratamos de aflojar todos los músculos de nuestro cuerpo. Entonces cerramos nuestras mentes a las preocupaciones y ansiedades que nos rodean. ¿En qué pensamos? Solo en la tranquilidad. Entonces nos desentendemos de nuestros cuidados y nos dirigimos a Dios con esta sencilla oración: hágase tu voluntad. ¿Durante cuánto tiempo hacemos esto? Júzguelo usted mismo. Si fuese necesario, puede ser cuestión de minutos. Sin embargo, sabemos por experiencia que hasta 30 segundos de completa tranquilidad física y mental pueden servir para el fin deseado. Es sencillo. Haz la prueba. Nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a los que nos rodean. Difícilmente puede ser completo nuestro contacto consciente con Dios sin ello. En la segunda parte de este paso le pedimos a Dios, a través de la oración y la meditación, que nos ilumine para saber cuál es su voluntad. Este conocimiento nos permitirá el uso adecuado de nuestra voluntad, lo cual parece estar ligado a la abnegación y a la buena voluntad de servir a los demás. Los miembros de Alcohólicos Anónimos repentinamente se preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo voy a conocerla con mi propia voluntad? En Alcohólicos Anónimos, la voluntad de Dios para el enfermo es que tenga sobriedad. Otros de sus aspectos abarcan un contacto consciente con Él, de fe, oración, honradez y humildad. Pero, día por día, la sobriedad es lo primero entre lo esencial de su voluntad para con nosotros. Los miembros deben darse cuenta rápidamente de que la filosofía de Alcohólicos Anónimos no es una religión. Tiene una terapia práctica para frenar el alcoholismo o la adicción. La práctica de los 12 pasos no está de ninguna manera en conflicto con ninguna religión alguna. No pide que se comparta con ella una fidelidad, como tampoco sucede con la terapia médica en el tratamiento de una enfermedad. La voluntad de Dios, comprendida con mayor facilidad, si no hubiera en el mundo a nadie más que considerar que a nosotros mismos. No nos mentiríamos a nosotros mismos como lo hacemos en las presentes circunstancias. El engaño no solamente será innecesario, sino que imposible. No podríamos cometer adulterio y no habría pretexto ni ocasión de llevar una vida doble. En estas circunstancias, la borrachera no dañaría a nadie más que a nosotros mismos. Los valores morales serían totalmente cambiados, haciendo imposible el pecado a menos que nos negáramos completamente a Dios. La naturaleza de nuestras oraciones se parecía muy poco a las que del día de hoy ofrecemos. La principal necesidad de que Dios tendríamos entonces sería el contacto personal con Él, para compensar la soledad, para conjurar el peligro, para curar nuestra enfermedad y para establecer seguridad en el mundo del más allá. Una manera de vivir
de tal concentración en sí mismo sería increíblemente aburrida. Anhelaríamos la compañía de otros seres humanos, tener a alguien con quien compartir nuestras vidas, a quien comunicar nuestras penas y a quien auxiliar. Nuestros éxitos y reveses poco significarán si no tuviéramos con quien compartirlos. La felicidad del hombre emana de la fe en Dios, de la compañía humana, de un deseo de vivir y dejar vivir. Dios lo hizo así y no podrá cumplir con su designio de otra manera. Afortunadamente, no estamos solos en este mundo, sino que somos uno entre millones, que dependen totalmente el uno del otro para las necesidades de la vida y para la tranquilidad mental que hace que valga la pena vivir. Por consiguiente, deducimos que nuestra comprensión de la voluntad de Dios comienza con la entrega de nuestra voluntad a Él y con actos de caridad, de amor y de servicio para con los demás. Nuestro despertar espiritual depende de nuestro cambio de personalidad. Es resultado de renunciar a la obstinación, de admitir nuestros errores, de actos caritativos que beneficien a otros a costa de nuestro tiempo y dinero, de hacer restituciones. Solamente ha sido cuando hemos estado dedicados con el pensamiento y en actividades de la naturaleza, cuando hemos sentido profundamente la presencia de Dios, o nos hemos aproximado al conocimiento de su voluntad. Puesta nuestra oración, la obtenemos con un mínimo esfuerzo, cuando estamos ocupados en misiones espirituales de ayuda y de servicio, cuando nos guía nuestra conciencia, cuando perdonamos y somos comprensivos. Nuestros esfuerzos, en este sentido, ayudados por la fe y la oración para guiarnos, nos acercarán a Dios. La práctica diaria del programa de Alcohólicos Anónimos nos mantiene cerca de las necesidades materiales y espirituales de la humanidad. Hay mucho que puede hacerse en este sentido, y a medida que nos interesamos en trabajar para ello, y lo hacemos, estamos adquiriendo lo mejor que se puede, un conocimiento de la voluntad de Dios mediante la práctica de la fe, la honradez y el servicio desinteresado. En Alcohólicos Anónimos, que está tratando de cumplir con la voluntad de Dios en su vida diaria, no debe desanimarse nunca cuando lo critican en su casa o lo critican otros compañeros, siempre que sus motivos sean sinceros y constructivos. Si está equivocado, lo admite y trata de tener una mayor comprensión de la voluntad de Dios. Perseverar. Tiene que mantener la fe en lo que está haciendo y en la oración. La apreciación de lo anterior es necesaria para los miembros. Ninguno de nosotros debe objetar a la labor del otro, a menos de que sepamos el motivo es ajeno a la voluntad de Dios. La crítica, aun cuando no sea la indicada, debe ser de índole constructiva. Cuando se ofrece, debe ser con intención de cooperar y no un resultado de resentimiento o de envidia. Los miembros más antiguos dan pasos y apoyan sistemas que generalmente son sólidos y atinados, ya que se basan en la comprensión de pasadas experiencias. Es posible que el miembro nuevo ponga en tela de juicio esas medidas y esos métodos, debido a que no los comprenda, y esto los conduzca a asumir una actitud permanente en contra de lo que sugiere adoptar. Por consiguiente, se nos previene contra el objetar a los actos de cualquier miembro hasta que no conozcamos el motivo que lo impulsó, hasta que no sepamos que está equivocado. Si tiene razón, fácilmente podríamos estar objetando a la voluntad de Dios. Nuestros propósitos son conformados a ella, nunca oponernos a ella. La tercera parte de este paso se relaciona a la oración para tener el poder de cumplir la voluntad de Dios. Esta es una oración para la eficiencia mental, para la fortaleza espiritual y para la resistencia física. Tenemos que merecer el poder que buscamos mejorando primero nuestra eficiencia, la energía mental, la fortaleza espiritual
y la resistencia física no son concedidas hasta que mientras no tengamos la capacidad de tenerlas. Podemos orar por ellas, y debemos hacerlo, pero no es posible tenerlas con solo pedirlas. Hay que ganarlas mediante un esfuerzo honrado. El poder se desarrolla a medida que renunciamos al egocentrismo y por medio de la oración, la meditación, cuando mejoramos nuestro contacto consciente con Dios, cuando perdonamos y ayudamos a otros. No podemos vivir sus vidas, pero podemos ayudarlos a que se ayuden ellos mismos. Nuestro interés los apremia a renovar su esfuerzo. Mientras ayudamos a su progreso, enriquecemos nuestra capacidad de recursos. Mientras los ayudamos a desarrollar su fortaleza inconsciente, estaremos ideando maneras y medios para adquirir nuevo poder y comprensión de nosotros mismos. No es sensato orar egoístamente por poder, o con resentimiento, envidia o autoconmiseración en nuestro corazón. Dios otorga ayuda liberalmente a los alcohólicos, honrando que trata de vivir de acuerdo con el programa de Alcohólicos Anónimos. Solamente limitan esa ayuda de reservas y la indiferencia de la aplicación del programa. Los miembros que siguen fielmente los 12 pasos, lo mejor que pueden, deben orar frecuentemente. Dios responderá a sus desinteresadas oraciones. A veces, nuestra manera de pensar se vuelve egocéntrica. Tratamos de forzar los acontecimientos. Confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y a base de la pura fuerza de voluntad, logramos ciertos objetivos. Pronto resulta evidente cuál es el verdadero origen de ese poder. Nos encontramos en desacuerdo con otro miembro. Perdemos esa sensación que resulta del logro. Nos falta la adecuada inspiración. No se nos aprecia ni se nos comprende. Hacemos cosas que no nos proporcionan ninguna satisfacción y que no son de ninguna utilidad especial para otros. Cuando ocurre esto, podemos estar seguros de que el poder que estamos produciendo no tiene ninguna relación hacia con Dios. Puede usarse como patrón, sin peligro, esta comparación para deliberar el origen y la calidad de nuestro poder. Cuando nuestros esfuerzos no nos proporcionan ninguna inspiración y felicidad, es seguro que no estamos de acuerdo con Dios o con los que nos rodean. Debemos aplicar inmediatamente el paso 10. No será de mucha ayuda admitir nuestros errores y orar por ayuda espiritual. Esto debe ir seguido por un servicio que se haga directamente a alguien. Dios concede poder a aquellos cuyas vidas son conducto de su voluntad. Esto nos baja del asiento del conductor y nos lleva de vuelta al programa de Alcohólicos Anónimos. Todos padecemos de apatía espiritual y de usar indebidamente nuestra energía emocional. Tal vez debemos restaurar el equilibrio espiritual, volviendo a practicar el paso 5. Paradójicamente, las emociones del enfermo forman y lo destruyen a él mismo. Parece ser necesario que conozcamos su uso constructivo. Hay una solución práctica a nuestros problemas emocionales, un procedimiento que corresponde a la aplicación inteligente de hechos que ha proporcionado la ciencia. La experiencia nos enseña cuál es el papel que nuestra conducta emocional ha desempeñado en adquirir y de mantener nuestra condición alcohólica. Generalmente, se está de acuerdo en que los sentimientos de odio, censura, resentimiento, autoconmiseración, celos e intolerancia y otras manifestaciones semejantes de emociones o sentimiento prolongaban y agravaban seriamente la conducta insana de nuestra manera compulsiva de beber. La psicología nos enseña que las emociones y los sentimientos son fuentes de energía. Los ejemplos de esta energía se centran en las emociones del sexo, el miedo, la ira y el amor. Nos enseña además que el hombre tiene que tener esta energía para funcionar física y mentalmente. Sin ella, sería anormal. También nos informa que sin el impulso de la energía emocional, el hombre sería una criatura impotente y desválida.
Le faltaría la capacidad necesaria para acometer la diaria rutina de la vida. No pensaría, no daría un paso, sería prácticamente inmóvil. Nada más que su acción reflejada quedaría en él. Las sencillas deducciones que pueden hacerse de estos hechos son que el alcohólico o el enfermo ha pasado por alto el valor de controlar la energía emocional conveniente. Ha usado la energía del poder negativo destructor a costa del poder positivo creador. Obviamente, el impulso derivado del sexo, el miedo y la ira ha sido empleado instintivamente. Irónicamente, hemos subyugado a ellos nuestra voluntad en prejuicio de nuestro bienestar espiritual. No hemos dedicado tiempo a formarnos una idea mental de nuestra incapacidad para soportar las exigencias de semejante energía devastadora. Hemos pasado por alto una fuente más grande de energía que somos capaces de producir: el amor. La energía humana alcanza su grado más elevado y esta es su forma más constructiva cuando la mente y el cuerpo son activados por esta meritoria emoción. Es razonable creer, por consiguiente, que el poder de cumplir la voluntad de Dios tiene que venir de la inspiración y la energía que se encuentran en la emoción del amor. Amor que abarca a Dios, a nuestros semejantes, servirlos y apreciarlos. Hemos expuesto una disciplina definida de 24 horas para nuestra conducta emocional. Empezamos cada día con un momento de tranquilidad, orando por nuestra liberación del egocentrismo, el miedo y la falta de honradez. Planeamos nuestro día, pedimos saber cuál es la voluntad de Dios, pedimos dirección divina para que podamos tomar las debidas decisiones. Nuestras oraciones deben ser desinteresadas y para el bien de otros. Cada noche inventariamos nuestras actividades de ese día, admitimos el daño que hemos ocasionado, le pedimos perdón a Dios y le consultamos acerca de las reparaciones que deban hacerse, cerrando el día con una oración de gratitud por su ayuda a nuestra sobriedad.